Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de esta jornada. Comenzamos con el famoso operativo Gavilán, llevado adelante por personal de la Dirección de Investigaciones bajo la égida primero de la doctora Anabel Gató de Sousa y actualmente por el doctor Diego Saravia. Anoche, pasadas las 9:30, 10 de la noche, se dio a conocer el laudo judicial dictado por el doctor Saravia. Recordamos que la fiscal era la doctora Alicia Gómez. En total fueron 13 personas procesadas con prisión y 8 personas procesadas sin prisión. En el asunto hay gente de Cerro Largo, de Canelones y de Rivera. En total fueron 8, 4 de Rivera y 4 de Cerro Largo, procesados por asociación para delinquir en concurrencia formal con un delito continuado de contrabando. De estos 8 hay una chiquilina de 19 años de Cerro Largo a la que se le dio prisión domiciliaria, pero los otros 3 de Cerro Largo y los 4 de Rivera están en Cerro Carancho. Otras 3 personas fueron procesadas por un delito continuado de contrabando. Otras 4 personas por un delito continuado de receptación agravada. 5 por un delito continuado de contrabando y 1 por un delito continuado de receptación agravada. Se pidió la captura de 4 personas, las que la mayoría de los casos son gente oriunda de Rivera. Se solicita por parte de la fiscal el reinterrogatorio de las personas procesadas por asociación para delinquir, entendiendo que estas son la cabeza de la organización y tienen más datos para aportar a la investigación. También se solicitó por parte de la fiscal que se apunte a realizar pericias a los celulares de los involucrados, así como a las armas que fueran incautadas. Recordamos, se incautaron 19 celulares, 3 revólveres y una pistola. También se cita a declarar a una persona oriunda de Rivera, la que se había presentado y que ahora va a ser citada. Varios de los procesados son personas que ya contaban con antecedentes penales, algunos por contrabando, uno por un delito de extorsión, otros por delitos de receptación, contrabando, violencia privada, contrabando, receptación, delito continuado de receptación agravada, amenazas en reiteración real con un delito continuado de contrabando. Básicamente va por ahí la cosa. Gente con antecedentes penales que en muchos casos había sido parte del operativo Timón realizado el año pasado y varios de ellos habían sido procesados ya por este delito, el mismo que lo procesaron ahora en realidad. Seguramente habrá más instancias indagatorias, como les decíamos, hay 4 personas requeridas, hay otra que está citada a declarar. En la medida que declaren todas las personas involucradas, posiblemente haya más procesamientos en camino. El asunto es que por ahora la investigación que estaba a cargo del doctor Diego Saravia queda en el expediente en la sede de primer turno y cuando vuelva la doctora Anabel Gató de Sousa podrá continuar con la indagatoria. Ayer se produjo un siniestro de tránsito que le costó la vida a Carlos Damaso Notejanes y Ganda, uruguayo de 52 años. El hombre circulaba por Ruta 5 de norte a sur en una motocicleta poderosa, una Suzuki 1300. Adelante de él, en la zona de Curtiseiras, una persona que tiene una camioneta Ford Ranger estaba con desperfectos mecánicos. Llamó a su hermano y le pidió que lo llevara de tiro. La camioneta fue llevada por el tractor que conducía el hermano y estaba siendo remolcado por A la altura del kilómetro 488 hablamos entre la curva que va hacia la escuela Curtiseiras y la entrada del local Feria de Curtiseiras, a escasos 500 metros, pongámosle, del local de la aduana. Allí hay una curva pronunciada y un poquito más adelante la curva fue que se produjo el accidente. Según relatos de personas que estuvieron en el lugar, nos indicaban que el conductor de la motocicleta circulaba a altísima velocidad y circulando entre autos. Pasó a 3 vehículos haciendo S entre estos. En una de esas pasadas se salió hacia la banquina, yendo hacia el sur del lado derecho, la banquina derecha, y allí es que golpea contra el vehículo que estaba siendo remolcado por el tractor. El velocímetro de la motocicleta estaba en 280 kilómetros por hora. Según gente que conoce del tema, uno no es especialista, esas motocicletas poderosas, cuando tienen un accidente, el velocímetro queda fijo en el lugar donde, a la velocidad que iba.
nos dicen quienes saben más que nosotros del tema. Es difícil creer que alguien fuera a 280 kilómetros por hora, circulando, haciendo S entre autos, pasando vehículos, y que a 300 metros tuviera la aduana de Curtisaires, porque a esa velocidad seguramente en la aduana no iba a parar. Se especula con diversas causas que pueden haber provocado el accidente. La peor parte, amén del fallecido, por supuesto, la llevó el acompañante de la camioneta, porque iba un acompañante, el señor Carlos Tejera, quien recibió de su lado el impacto completo de la motocicleta, que reitero, venía a altísima velocidad. Hablamos de una Suzuki 1300, una moto poderosa si las hay. Este hombre está grave, internado en el CTI del hospital. En la jornada de hoy declararon los hermanos Núñez Montero, uno manejaba la camioneta, el otro manejaba el tractor, declararon ante el doctor Diego Sarabia y este los liberó luego de la instancia judicial respectiva, entendiendo que no tenían responsabilidad en el accidente. Tenemos que agradecer, por supuesto, a todos los corresponsales, a las personas que luego de sucedido este hecho nos aportaron datos en forma casi que inmediata. Como siempre, muchas gracias. Porque, digo, si ustedes no nos pasaran estos datos, seguramente nosotros no tendríamos tantas noticias para divulgar. Vamos con otros hechos. En la cartelera de hurtos robaron la vivienda de un policía en jurisdicción de la 10ª, le llevaron el arma de reglamento. En Tranqueras, en la mañana de una vivienda de María Abramo y Cabildo, robaron una bicicleta. Es la enésima bicicleta que roban en los últimos días en Tranqueras. Del interior de un vehículo estacionado en calle Rodó, entre Nieto Claver y Pantaleón Quesada, al costado del Liceo 1, robaron, luego de forzar la puerta del lado del conductor, la radio del mismo. Había una persona detenida. En la madrugada, personal de la primera se recibió un llamado de Diego Lamas y Tuzaingó que había un hurto en andamiento. Llegaron al lugar, avistaron a un hombre de 37 años con profusos antecedentes en la calle. Él mismo llevaba un balde blanco donde llevaba adentro pistola de clavo con silicona, escuadra de metal de albañil, 3 latas de pintura vacías, grifería de sanitaria y una varilla 45 centímetros. El hombre se hizo responsable del hurto, dijo que forzó 2 candados para poder ingresar en el lugar. El juez determinó su libertad y emplazamiento sin fecha. La policía encontró en la noche una motocicleta pinchada en Presidente Viera entre Valleverri y Ancina, en plena vía pública. La subieron a la camioneta y la llevaron a la comisaría. Al rato apareció el dueño, que la había dejado ahí porque había ido a buscar los implementos para hacer el cambio de cubierta. Por lo que, bueno, recuperó rápido la moto del hombre. Un hombre fue detenido en la 8ª por daño, alcoholizado, produjo daños en espacios públicos, por lo que se determinó 24 horas de calabozo y después libertad. En la 10ª está preso Bin Laden por un intento de hurto. Fue detenido por vecinos, este hombre con profusos antecedentes penales, fue detenido en un arresto ciudadano. Elías Nicolás Valiente, un chiquilín de 12 años, se peleó con el padre en La Pedrera. Y el juez determinó su internación en amparo en el INAU y hoy tuvieron audiencia, padre e hijo, y aparentemente las tensiones se aflojaron y el chiquilín volvería a su casa. Una doble rapiña en Santa Teresa. Una señora que vive en Paz 2818 llamó 4:30 de la tarde a la emergencia 911. La misma tiene 56 años, estaba en el patio de su vivienda realizando tareas domésticas cuando sintió ruido. Volvió a entrar en la vivienda y se encontró con un absoluto desorden en su cocina y de repente, estando allí mirando el desorden, no entendía qué había pasado, un hombre con un cuchillo de cocina en la mano y un facón en la otra, la amenazó a la señora, la que se pegó el susto de su vida, por supuesto. El hombre le robó de la cartera 300 pesos y se dio a la fuga del lugar. Cuando salió a la calle se encontró con un señor de 59 años que caminaba por vía pública, lo sorprendió, lo amenazó con el mismo cuchillo de cocina y le llevó 20 pesos. 20 pesos que el hombre llevaba encima. 20 pesos, reitero. Ayer de tarde, en un campo al final de calle Serralta, en la zona de Barrio La Arenera, un vecino que tiene 3 vaquitas y vive de ordeñarla y vender la leche, se encontró con la triste noticia que le carnearon una de las vacas. Una ternera de 3 años. En el lugar dejaron prácticamente todo el animal y se llevaron solamente un cuarto del mismo.
Según se nos indicó, los sospechosos son una barra de gurises de entre 10 y 15 años que podrían haber sido los responsables de este abigeato. Investiga, por supuesto, personal de la BEPRA y de la comisaría de esa jurisdicción. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Lo invito para mañana a la edición Mediodía de Telediario, donde tendremos más noticias policiales. Tengan todos muy buenas noches.